Antes de que empecemos, quiero hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero que resonará en todo lo que vas a escuchar a continuación. Presta atención al suelo donde estás ahora, sea en el asfalto de la ciudad, en el cemento de un apartamento o en la losa de tu terraza. Siente la firmeza, la solidez. Ahora te pregunto, ¿qué está enterrado ahí bajo tus pies? No la tubería de agua, no los cables de energía, no los cimientos de tu casa. Hablo de otras cosas, cosas que la tierra recuerda, cosas que la tierra nunca olvida. Historias que no fueron escritas en libros, sino grabadas en el barro, en la piedra, en la raíz de los árboles antiguos. Guarda esa pregunta contigo, porque lo que viene ahora es la cosecha de décadas de silencio, de relatos que la gente del campo susurra solo cuando la noche está cerrada y el viento deja de soplar. Son testimonios que cargan con el peso de la memoria, el olor de la promesa antigua, el frío en la nuca de cuando nos damos cuenta de que el pasado no está muerto, solo dormido, esperando que alguien pise en el lugar correcto para despertar. Así que, ponte cómodo, ajusta los auriculares y acompáñame en este viaje a los lugares donde la tierra aún habla. Relato 1. La cerca que creció hacia adentro. Hay cercas que no están hechas solo de alambre y poste. Hay cercas que están hechas de orgullo. Y el orgullo, cuando se entierra, se convierte en una raíz venenosa. La cerca que separaba las tierras de don Adhemar de las tierras de don Gervasio era de esas. Vieja, de alambre de púas ya oxidado y flojo, sostenida por postes de eucalipto que se empeñaban en no pudrirse del todo. La división era antigua, heredada de los abuelos de ambos, que un día fueron socios, amigos de facón en la cartuchera y café en la misma calabaza. En la época de los nietos, sin embargo, la amistad se había secado. La pelea empezó por un ternero que atravesó la cerca y pisoteó un cultivo de frijoles aún nuevo. Hubo discusión, palabras gruesas, amenazas vacías. Nada que justificara el pesado silencio que se instaló de ahí en adelante. Don Adhemar y don Gervasio, que antes se intercambiaban herramientas y ayudas, ahora ni se saludaban en el camino. Se volvieron sombras el uno para el otro, cada uno en su cuadrado de tierra. El tiempo fue pasando. La cerca, descuidada, fue cayendo poco a poco. El alambre se aflojó aún más, los postes se inclinaron, y fue entonces, en el segundo invierno después de la pelea, cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Doña Marta, la mujer de don Adhemar, fue la primera en notarlo. Un domingo por la mañana fue a recoger verdolaga cerca de la división y vio que había brotado una mata de ruda exactamente en el trayecto de la cerca del lado de don Gervasio. No era una mata cualquiera, estaba frondosa, de un verde casi negro, y se extendía unos buenos 10 metros, como si la hubieran plantado allí a propósito. Ella encontró raro, se lo comentó a su marido. Don Adhemar se encogió de hombros, dijo que era cosa del viento, de semillas llevadas. Pero al mes siguiente, del lado de don Adhemar, nació un seto vivo de limoncillo silvestre, espinoso y denso, pegado al alambre viejo. Y así fue, mes tras mes. Donde la cerca estaba caída, la naturaleza parecía encargarse de rehacerla. Brotaron matas de corona de Cristo, corona de fraile, uña de gato, plantas duras, resistentes, de hojas menudas y ramas retorcidas. Nunca flores, nunca nada que fuera bonito o útil, solo espinas y amargura. En menos de un año, una cerca verde, espesa e intransitable, había reemplazado a la de alambre, y no paraba de crecer, no hacia los lados, sino hacia adentro. Las ramas más gruesas, las espinas más afiladas, todas se volvían hacia las respectivas propiedades, como si la cerca se estuviera cerrando contra los propios dueños. Quien pasaba cerca sentía un malestar, una opresión en el pecho.
Las gallinas no se acercaban. El perro de don Gervasio, un mestizo valiente, aullaba bajo cuando llegaba cerca de allí. La tierra alrededor de la cerca verde quedó desnuda, sin un hilo de pasto, solo un barro seco y agrietado. Fue doña Marta, otra vez, quien no aguantó más. El peso de aquello la estaba volviendo loca. La cerca parecía viva y hostil. Ella fue a buscar a doña Isaura, una señora que vivía al final del camino, conocida por entender de hierbas y de cosas que la ciencia no explica. Doña Isaura lo escuchó todo en silencio, las manos arrugadas, reposadas en el regazo. Cuando Marta terminó, suspiró y dijo: «Hija mía, a la tierra no le gusta la pelea. La pelea estanca todo, hasta el agua en el venero. Esa cerca de ahí no es maleza, es la rabia de dos hombres viejos que la tierra devolvió. Está hecha de orgullo, y el orgullo es el peor abono para nacer cosa torcida. Mientras ellos no se hablen, esa cerca va a crecer, y no va a parar en los límites de la propiedad. Ya está entrando en el alma de los dos». Doña Marta volvió a casa asustada. Se lo contó a don Adhemar, pero él se rió. Lo llamó locura de mujer. Solo que las semanas fueron pasando y la cerca continuó su crecimiento lento y persistente. Las ramas empezaron a secarse en las puntas como si estuvieran enfermas, pero el centro seguía duro, avanzando. Un día, don Gervasio, del otro lado, intentó podar la parte que invadía su huerto. Al día siguiente, amaneció con las manos hinchadas, llenas de pequeños agujeros rojos, como si lo hubieran picado cientos de espinas minúsculas, aunque usó guantes gruesos. El miedo entonces se instaló de una vez. El orgullo es fuerte, pero el instinto de supervivencia es más fuerte. Una tarde de viernes, cuando el sol ya estaba débil, don Adhemar cogió el machete y caminó hasta la cerca viva. Del otro lado, casi en el mismo instante, apareció don Gervasio, también con un machete en la mano. Se miraron durante un largo minuto a través de aquella maraña de ramas secas y espinas. El silencio era pesado, pero diferente. Ya no era el silencio de la rabia, era el silencio del cansancio. Don Adhemar fue el primero en bajar el machete. «Gervasio», llamó, la voz ronca de tanto tiempo sin usar. «Esto aquí ya fue demasiado». Don Gervasio no respondió enseguida. Miró sus propias manos, aún marcadas, y entonces dejó caer el machete al suelo. Ya fue Adhemar, ya fue hace tiempo. No se abrazaron, no volvieron a ser amigos otra vez en el acto. La desconfianza de años no desaparece con un apretón de manos. Pero en esa tarde, ellos se quedaron ahí, uno a cada lado de la cerca maldita, y conversaron. Hablaron del ternero, de la plantación de frijoles, de las palabras tontas que habían dicho, y, por primera vez, se disculparon. No fueron disculpas grandiosas, fueron simples, directas, como quien quita un peso de los hombros. Al día siguiente, combinaron derribar la cerca verde juntos. Fue un trabajo duro. Las ramas parecían resistir, como si tuvieran voluntad propia. Pero, con paciencia y hacha, fueron derribándolo todo. Tiraron las ramas en un montón y les prendieron fuego. El humo que subía era oscuro, denso, y olía agrio, como rencor quemándose. Cuando la última brasa se apagó, los dos hombres, sudados y cansados, miraron al suelo. Donde había estado la cerca verde, ahora solo había una línea de tierra oscura, fértil, y en medio de aquella tierra brotaban tímidos los primeros hilos de pasto. La cerca de alambre nunca más fue repuesta. Los dos viejos nunca volvieron a ser los amigos íntimos de antaño, pero pasaron a saludarse, a intercambiar un queso por un poco de harina, a ayudarse el uno al otro cuando era necesario. La tierra alrededor de la antigua división es hoy la parte más verde y productiva de las dos propiedades. La lección quedó. La tierra no olvida, pero tampoco guarda rencor. Solo devuelve lo que uno planta. Y cuando uno planta orgullo,
La cosecha es siempre amarga y llena de espinas. Relato 2. La mesa que nunca se quedaba vacía. Hay objetos que guardan más que utilidad, guardan historia, guardan la energía de quienes se sentaron a su alrededor, de quienes comieron, de quienes rieron, de quienes lloraron. La mesa de la cocina de la casa grande de la hacienda San Benito era de esas, hecha de peroba maciza, pesada como un carro pequeño, con el tablero ancho y marcado por décadas de uso. Era el centro de la casa. En esa mesa, generaciones de la familia Silva se reunieron para las comidas, para discutir los negocios del campo, para contar historias a la luz del quinqué. La mesa nunca se quedaba vacía. Siempre había alguien en ella, un niño haciendo la tarea, una mujer pelando legumbres, un hombre afilando el machete. Era un punto de vida, de movimiento. Cuando el último de los Silva, el viejo Aristides, falleció, la hacienda fue vendida a un empresario de la ciudad. Él no tenía el mismo apego. Vio la mesa solo como un mueble antiguo, demasiado grande, que ocupaba espacio. Mandó sacarla de la cocina y la puso en una sala de desahogo, apoyada en la pared, cubierta por un polvo. La casa, entonces, se quedó extrañamente silenciosa. Los nuevos moradores sentían un vacío, una frialdad en el aire, incluso en los días calurosos. Las comidas en la cocina moderna no tenían la misma gracia. Las conversaciones eran cortas, monosilábicas. Un malestar sutil flotaba sobre la casa. Y entonces comenzaron los sonidos. Por la noche se oían arrastres de sillas en la sala de desahogo. No eran crujidos aleatorios de la madera, eran sonidos rítmicos, como si alguien estuviera empujando las sillas para sentarse. A veces venían susurros bajos, el sonido de una cuchara golpeando suave en un plato imaginario. La empleada fue la primera en negarse a entrar en esa sala. Dijo que sentía la mesa llamando, que veía sombras de reojo, siluetas de personas sentadas a su alrededor, conversando en voces apagadas. El empresario, escéptico, se rió. Pensó que era superstición, pero su hija, una niña de unos 8 años, empezó a dibujar. Y en todos los dibujos aparecía una mesa grande, con varias personas alrededor y una silla vacía. «Es la silla de ella, papá», decía la niña, señalando el lugar vacío. Ella se pone triste sola. La cosa se volvió insostenible cuando los propios moradores empezaron a sentir una necesidad extraña de ir a la sala de desahogo. Era un impulso, como si fueran jalados hacia allí. Y cuando entraban, sentían una nostalgia profunda, una añoranza de algo que nunca habían vivido. Lágrimas rodaban sin motivo aparente. Fue la esposa del empresario quien resolvió actuar. Ella, al contrario de su marido, era sensible a esas cosas. Buscó a una de las antiguas cocineras de la familia Silva, una señora jubilada que aún vivía en una casita en los fondos de la propiedad. La mujer, doña Sinira, escuchó la historia y movió la cabeza como si ya lo supiera todo. La mesa de la cocina de San Benito no es un mueble, señora, es un altar, es el corazón de la casa. Mientras la familia Silva se reunía allí, la casa tenía vida. Sacaron el corazón y la casa se está muriendo de añoranza. La mesa está llamando a la familia de vuelta. Pero la familia se fue, argumentó la esposa. Ya no hay nadie. Sí hay, corrigió doña Sinira. Está la memoria, y la memoria, cuando es fuerte, es una especie de presencia. Ella orientó a la mujer a traer la mesa de vuelta a la cocina. No en un rincón, sino en el centro, donde siempre había estado. Y mandó que, por lo menos una vez al día, la familia se sentara allí para una comida. No era preciso que fuera un banquete, un café, una merienda. Lo importante era ocupar la mesa, darle vida nuevamente. La familia puso resistencia, pero el malestar era tanto que concordaron en intentar. El primer domingo hicieron un almuerzo simple y se sentaron alrededor de la vieja mesa de peroba. Fue extraño al principio.
La madera parecía vibrar levemente bajo sus codos. Pero poco a poco, el ambiente fue cambiando. La conversación, antes trabada, empezó a fluir. Se rieron de una tontería. La niña contó sobre la escuela. El empresario habló del trabajo con menos estrés. Ese almuerzo duró más de una hora, cosa que no ocurría hacía meses. Y cuando se levantaron, una sensación de paz, de completitud, invadió la cocina. Los sonidos en la sala de desahogo pararon. La empleada volvió a circular por la casa sin miedo. La mesa nunca más fue movida de su lugar. Ella había entendido que, aunque la familia fuera otra, la función era la misma: unir, alimentar, abrigar. La casa recuperó su calor. La lección quedó. Algunos objetos no están hechos solo de materia, están hechos de memoria afectiva, de hábito, de amor. Y cuando tú quitas eso de ellos, se marchitan, y se marchita junto al lugar que ocupaban. La tierra y la casa que está sobre ella nunca olvidan el sonido de la vida siendo vivida, y siempre van a anhelar tenerlo de vuelta. Relato 3. El horno que solo horneaba pan de verdad. Hay lugares en el campo que son sagrados por el trabajo, no por la religión. El horno de barro que quedaba en el patio de la casa de la abuela Carmela era de esos. No era grande ni bonito. Era una cúpula de barro amasado con paja, la puerta de hierro ya toda torcida por el calor de los años. Pero ese horno era mágico. En él, la abuela Carmela horneaba el mejor pan de la región. Un pan denso, con corteza crujiente y miga suave, que tenía sabor de cariño y de tradición. Ella no usaba receta escrita. Usaba las manos, la intuición, el feeling. La masa era amasada en una artesa de madera, con levadura que ella misma mantenía viva, un legado de su madre. El horno era calentado con leña de naranjo, que daba un aroma cítrico sutil a la masa. Cuando el pan estaba listo, la abuela Carmela golpeaba en la puerta del horno con una paleta de madera, y el sonido resonaba por la finca como una campana llamando a la alegría. Los nietos, los vecinos, los viajeros, todos sabían que ese sonido significaba pan caliente y un café recién hecho. La abuela Carmela falleció en una tarde de otoño, tranquila, como quien apenas termina una tarea. La casa quedó para la hija, María, que se había casado y se había ido a vivir a la ciudad. María era práctica, moderna. No tenía la paciencia de la madre para la levadura, para la leña, para el ritual demorado del pan. Intentó al principio por respeto, pero el pan nunca salía igual. Era seco, sin gracia, o entonces crudo por dentro. El horno, que para la abuela Carmela era un amigo, para María era un adversario terco. Frustrada, se rindió. Dejó el horno apagado, frío, abandonado en el patio. La casa, otrora llena del olor convidante de pan fresco, ahora olía a moho y a soledad. Fue entonces que los sonidos comenzaron. Por la noche, María despertaba con el ruido de la paleta de madera golpeando en la puerta del horno. Toc, toc, toc. El sonido del pan listo. Ella corría a la ventana, pero el patio estaba oscuro y vacío. El horno, mudo. Otras veces era el olor inconfundible de pan de naranjo horneándose, que llenaba la casa de madrugada. Ella se levantaba esperanzada e iba a la cocina, pero no había pan, solo el olor que lentamente se disipaba, dejando un rastro de añoranza. María empezó a adelgazar, a ponerse nerviosa. Sentía un hambre que no era física, era del alma, un hambre del pan de la madre, de ese cuidado, de esa tradición que ella había abandonado. Fue el marido, hombre simple, quien dio la idea. María, tal vez no sea el horno el que quiere hacer pan. Tal vez sea tu madre la que quiere que tú hagas el pan, por la casa, por ti. María resistió. No tenía el don, no tenía la fe, pero la añoranza y los sonidos nocturnos la vencieron. Un sábado,
resolvió intentar otra vez. Fue a la casa de la vecina más vieja, que había aprendido algunos secretos con la abuela Carmela, y pidió ayuda. La vecina le dio un pedazo de la levadura original que ella mantenía viva. La levadura es la vida del pan, María, y la vida de tu madre también está ahí. María volvió a casa, cogió la artesa de madera y empezó a amasar. Sus manos eran torpes, no tenían la fuerza ni la delicadeza de las manos de la madre. La masa quedaba pegajosa o dura y tuvo que recomenzar varias veces. Lloró de frustración, pero persistió. Encendió el horno con leña de naranjo, como hacía la madre. Esperó la temperatura correcta, echando un puñado de harina en el interior para ver si se doraba rápido. Y con el corazón apretado, puso los panes a hornear. Mientras esperaba, se sentó en el banquito de siempre y recordó. Recordó a la madre canturreando, del olor del café colándose, de los hermanos peleando en el patio. Recordó el sabor de aquel primer pedazo, aún caliente, con mantequilla derritiéndose. La añoranza dolía, pero era un dolor bueno, limpio. Cuando el tiempo estimado pasó, ella cogió la paleta de madera. Sus manos temblaban. Dio 3 golpes en la puerta del horno. Toc, toc, toc. El sonido resonó, pero esta vez no era un sonido fantasma. Era real. Ella abrió la puerta y una nube de vapor caliente y aromático salió de dentro. Los panes estaban dorados, perfectos. No eran iguales a los de la madre, nunca lo serían. Eran de ella. Tenían sus marcas, su toque, pero estaban vivos, olorosos y sobre todo hechos con amor y respeto. Ella sacó uno, lo partió y lo comió. Estaba caliente, la miga suave y húmeda, la corteza crujiente. Y en el sabor ella no sintió solo harina, agua y sal, sintió la presencia de la madre, aprobando. A partir de ese día, los sonidos nocturnos pararon. El olor fantasma nunca más volvió. María pasó a hornear pan todo fin de semana. La casa recuperó su calor, su alma. El horno nunca más fue descuidado. La lección quedó, el conocimiento, la tradición, el amor. Esas cosas no pueden ser enterradas con quien se va. Son un legado vivo. Y la tierra, la casa, los objetos que presenciaron una vida de trabajo honesto, van a cobrar que ese legado sea honrado. No por obligación, sino por amor. Porque la memoria más fuerte no es la que uno guarda, es la que uno practica. Y bien, ¿qué te pareció? ¿Será que los lugares donde vives también guardan memorias que aún no has percibido? ¿Será que hay alguna promesa olvidada, algún objeto descuidado que te está susurrando? La tierra nunca olvida y siempre encuentra una manera de recordárnoslo. Si estas historias tocaron algo ahí dentro de ti, deja tu comentario contando qué relato te marcó más. Y suscríbete al canal, porque hay mucho más por venir. La memoria del campo es profunda, y nosotros solo empezamos a arañar la superficie. Hasta la próxima, y no olvides, presta atención a las señales. Están por todas partes.